Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles en el cual vamos a abrir ya de mano, sin entrevista previa, lo que va a ser la mesa de debate, de análisis y de tertulia, porque la actualidad del día de hoy viene tremendamente cargada. Vamos a hablar de tres temas a priori, con tres invitados que a continuación les presentaremos, y esos tres temas, bueno, pues a buen seguro ya les ha llegado la onda, porque desde primera hora de la mañana conocemos, y con esto vamos a parafrasear el titular del diario El País: por primera vez en la historia de la democracia, el Supremo imputa a un fiscal general, en este caso al señor García Ortiz. Hablaremos, bueno, pues qué les parece a nuestros invitados, a nuestros contertulios este hecho. También hablaremos, bueno, pues si el Gobierno creen que aguantará la legislatura. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba que hasta el año 2027, bueno, pues que todavía les quedan muchísimas cosas por hacer, si bien es cierto que sobre el Gobierno planea un cerco en forma de Ábalos, que está, bueno, pues estrechamente vigilado por anticorrupción, el tema también de Begoña Gómez, el tema del acercamiento no, eso era antes, el tema de la reducción de penas a los presos etarras, muchos de ellos con delitos de sangre, asesinos, en una palabra. Bueno, y hablaremos también, para finalizar, de un dato, un informe que parece tremendamente demoledor, me parece, y esto es una opinión particular, tremendamente demoledor, y habla sobre el absentismo laboral en España. Este informe señala que los lunes 1,5 millones de españoles no acude a trabajar, así porque sí. Bueno, hablaremos de ello a lo largo de este programa, hablaremos a lo largo de la noche con nuestros invitados, que paso a presentarles. Voy a comenzar por este lado. Silvia Argüelles, que es abogada. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Junto a ella, Susana Álvarez Otero, que es profesora titular de Economía de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por estar con nosotros. Y por el otro lado, Francisco Larrea, que es abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y saludos a todos. Gracias. Y bueno, pues con ellos vamos a comenzar. Tenemos dos abogados, una economista. Vamos a comenzar por el tema del fiscal general, en este caso, el señor García Ortiz, imputado por el Supremo, pero el señor García Ortiz dice que no se va, que no se mueve de su asiento, y el Gobierno le respalda. Yo esto, para aquellos que les guste el fútbol, yo no sé si esto es como cuando un entrenador está en sus últimos momentos y el presidente dice: confirmo en el cargo al entrenador, y los que saben de fútbol dicen: lo acaba de confirmar, para el domingo siguiente va fuera. Entonces, yo no sé si hay algo de esto. Puede empezar el que quiera. Adelante. Yo, que soy la que menos tengo que decir, pues adelante. Esto, porque hay dos expertos en leyes aquí y afecta a un cargo de esa entidad. Yo estoy muy triste, porque realmente fiscal general del Estado es lo que es, pero que realmente se empiece a hablar, y sobre todo esas palabras que él utiliza, nos van a ganar el relato y demás, es toda esa idea teledirigida, ¿no?, de hacia dónde quieren ir. Y bueno, lo de reafirmarse en el cargo se puede querer entender, pero yo creo que esto es muy grave desde el punto de vista de la democracia, ¿no? Hablamos de tres poderes, y digamos de ese alienamiento, pues que es gravísimo, y que si él se reafirma y lo sostienen, pues no sé, no digo que tengamos el país patas arriba, pero es muy triste, y sobre todo el impacto internacional que puede tener. A partir de ahí, no... Vamos con Silvia y con Francisco. Pues continuando con esa tristeza y quizás también un poco de rabia, ¿no?, de la situación, porque lo que se ve es que todas aquellas instituciones y cargos donde yo iba a decir el Gobierno de España, pero lo voy a poner más el foco, el título en el presidente, todo lo que a donde llega Sánchez, todo se carcome realmente. Porque aquí lo que se ve es que Sánchez trabaja para Sánchez, para continuar en su presidencia y en Moncloa, y es capaz con ello de doblegar instituciones, como en este caso la Fiscalía. Y aquí fue un pulso que fue de relato político, donde la Fiscalía tendría que haberse mantenido completamente al margen, y ya fue gravísimo en su momento que se hubieran desvelado datos de un particular en el seno de una negociación que, quiero decir, es que para mí es impensable como abogada pensar en el tráfico de acuerdos que hay en los juzgados, y que esto se airearan esas conversaciones particulares que hay en una negociación entre abogados, entre el abogado y el fiscal,
que esto se fuera aireando en medios de comunicación con los datos de un particular. Es gravísimo y en su momento fue gravísimo y eso es consecuencia pues, de la imputación de ahora por unanimidad. El que se investigue estos hechos pues viene como consecuencia de la gravedad que fue en su momento, donde al final fue meterse en el fango político y la Fiscalía llegar a prestarse a ello, solamente en pos de un relato del gobierno y de unos intereses particulares, en este caso de Pedro Sánchez y el PSOE. Francisco. Bueno, coincido con mis compañeras en que es un hecho, digamos, duro, suena muy fuerte, va a ser tema de medios y de televisión por días y no quisiera tomar la postura de ponerme yo aquí, ya lo hice varias veces, yo como a defender al gobierno o al PSOE, que nada más lejos de mis pensamientos a veces, pero para no mostrar tanta unanimidad. Voy a decir dos cosas. Una, según titule cada medio, yo ya sé de qué picojea cada medio. Derecha, imputado, imputado, imputado. No existe, es investigado. Los de derecha, todo. Imputado, que suena muy duro, el fiscal general. La terminología jurídica que se utilizaba antes. Pero ahora es investigado. Se abre una investigación por esto, ¿cómo se llama? Revelación de secretos. Bien. Yo me alegro de que sepáis mucho, porque yo lo único que sabía es que, y posiblemente sea así, El Mundo publica una información que atribuye a la Fiscalía una propuesta de pacto con un privado que es casualmente el novio o pareja de Díaz Ayuso, y que le propone un pacto. Cuando el que había propuesto, se supone, porque ya había confesado esos delitos. Bien. Eso lo publica El Mundo. Sí. Miguel Ángel Rodríguez celebra por Twitter esa información en su Twitter y filtra a los demás medios afines que esa negociación, la cúpula de la Fiscalía dice la frena, la quita, porque hay unos intereses ocultos. Y él echa la culpa al gobierno, que no quiere pacto de conformidad, sino de que se vaya a juicio. Bien, hay otros medios a tenor de eso, ven al fiscal y le preguntan, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hay de cierto así? ¿Se está proponiendo un pacto y la cúpula fiscal ha dicho que no? Entonces, el Fiscalía, saca una nota de prensa con la cronología de todo lo que ha sucedido, que desmiente al Mundo y a Miguel Ángel Rodríguez. Lo desmiente. Ojo, sobre hechos no revela nada. Hechos ya publicados y filtrados. A continuación va Miguel Ángel Rodríguez y dice, se convierte como el defensor de la pareja de Ayuso y dice, voy a denunciar a la Fiscalía porque esa revelación de secretos puede perjudicar la defensa a futuro de ese señor, que es, ojo, puede ser correcto. Bien, yo creo que es hasta ahí, que se investigue. Yo voto que sí, Yo voto que sí. O sea, no digo, es que esto no, voto que sí, que se investigue, pero punto, punto. Y que se depuren responsabilidades. ¿Fue un secreto malintencionado? ¿Se dijo más de lo que se había publicado? Pues que aguante cada uno sus responsabilidades. ¿Qué llama la atención? Y lo dicen mis compañeras, efectivamente, que es el fiscal general del Estado. Jolín, una figura, una superfigura en la cúspide de judicial. No es el fiscal de la audiencia de Cuenca, que se extralimitó. Entonces, yo creo que la pena de banquillo ya la tiene. Y posiblemente lo que tú decías, lo que pasa en el fútbol. Confirmo al entrenador 24 horas antes de cesarlo.
No lo sé, sinceramente, en qué va a acabar esto, ¿eh? Pero tal como están las cosas, en 4 o 5 días, para bien, para mal o para regular, va a surgir otra cosa, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? ¿Te refieres a otra cosa? ¿Otro tema? Otro tema. Como iba surgiendo, salió la semana pasada, era Ábalos. No, miento, era la votación que hubo para los presos de ETA. 5 o 6 días, bum, 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 bum. Ábalos, nueva información del informe de Hugo, bum, 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 bum. Ahora esto, o se reposa un poco, o es que no se da abasto, ¿eh? Pero no perdón. De un lado para otro, que no ¿eh? se trata, Ojo, lo mismo me voy da a ser por muy uno para breve, otro, pero ¿eh? no se trata de otro tema. De Ábalos y de Aldama vamos a hablar luego. Sí, es claramente corrupción. Tú dices que nosotros sabemos, yo no sé nada, oí la noticia y el que leí fue del Mundo, usted perdone, y ponía imputado. Y me asusté, porque es el Supremo, imputa al fiscal general, vale, pues investigado. En todo caso, cuando la Asociación de Fiscales pide la dimisión inmediata de García Ortiz, igual ellos algo saben. Entonces, yo soy profesor de universidad y toda la facultad pide mi dimisión como docente, a lo mejor es que algo he hecho mal. Estoy contigo, que lo investiguen y que vean, ¿eh? Pero realmente hay cosas muy importantes. El novio de Ayuso tendrá su recorrido jurídico y lo que no sé es por qué él tiene que intervenir tanto en eso, ni a quién tiene que proteger y además a costa de su cargo. Entonces, no se trata de hoy hablamos de esto, pan y circo y nos entretenemos con esto. No, es que esto es muy grave y de lo que vamos a hablar también después. Yo quería decir, bueno, efectivamente la terminología va por un lado, pero imputado no está dentro de nuestro lenguaje. Vas a la RAE y no está descatalogado como palabra que no exista, con lo cual puede ser perfectamente normal que pues eso, en artículos de periódico y en el día a día que nosotros que hablemos el ciudadano de a pie y fuera el ciudadano de a pie, e incluso yo como abogada utilizo también el término, y otra cosa es que luego de cara a la terminología jurídica ya no se use y se utiliza el término de investigado, pero lo mismo que cuando se habla de una violación, en el Código Penal hablamos de agresión sexual y no existe el término violación. Entonces, quiero decir, el tema es que este señor, que aparte parte de que esta denuncia parte del Colegio de Abogados de Madrid, no de Miguel Ángel Rodríguez, sino del propio Colegio de Abogados, que lo pone, porque ya en su momento, cuando esto salió, a mí me resultó escandaloso. ¿Qué pinta la Fiscalía haciendo ninguna nota de prensa en relación con esto? Correcto. Y luego, que sea confeso, pues que lo sabe mi compañero también, es que para poder llegar a un acuerdo con la Fiscalía tienes que asumir esa autoría. Pero es que es algo totalmente habitual hasta con el delincuente más execrable, que lo vemos todo el día en los juzgados, donde Fiscalía muchas veces llega a acuerdos con delitos incluso muchísimo más graves que lo que se está hablando aquí. Pero es que es algo totalmente habitual y mucho más en cuestiones de este tipo de la agencia tributaria, donde la agencia tributaria no tiene, principalmente no es un ánimo de intentar encarcelar constantemente a los contribuyentes, sino el recaudar aquello que se haya podido defraudar. Entonces es muy habitual, y lo hemos visto recientemente pues, con muchos famosos, de cómo llegan a acuerdos, cantantes, futbolistas. Suele ser precisamente el particular más el que quiere llegar hasta el final, muchas veces incluso hasta ganando al propio relato de la agencia tributaria, después de un calvario largo judicial, que finalmente llega a que los tribunales le den la razón. Y lo vemos precisamente con esto, con la gente que tiene posibles económicamente para poder ponerse a pleitear hasta donde haya que llegar. Entonces, es de lo más habitual que se llegue a un pacto con la Fiscalía, y para llegar, obviamente, a ese acuerdo es que eso tiene que pasar por el asumir esa autoría. Eso es algo habitual, que lo que es completamente anormal es que de repente, cuando se está en el seno de esas negociaciones del abogado con el fiscal, Fiscalía eche para atrás y luego saca una nota de prensa donde además las conversaciones, al parecer, detectaron WhatsApps entre el fiscal y la otra fiscal, porque aquí son dos los que van a ser investigados, y obviamente tendrán que contraponer las declaraciones de uno y otro, y al final o una o la otra acabarán intentando cantar el uno contra el otro.
pero donde hay unos WhatsApp que dice es imperativo sacar esta nota de prensa porque nos van a ganar el relato. Fiscalía, ¿qué relato tiene que explicar? ¿Qué relato tiene que explicar? El relato que tiene que explicar, pues que en ese momento se está intentando acorralar a Ayuso a como dé lugar porque han estado intentando perseguirla políticamente por todos los medios y entonces eso era. Pero el fiscal no debe estar para estas cosas, tiene que ser un agente neutral. Entonces, ¿con qué, no sé, con qué ética, con qué moral, con qué estética va ahora la judicatura, la fiscalía, a decirle a un señor que lo va a imputar por algo? Es que usted le acuso de esto, le acuso del otro? ¿Qué neutralidad va a pensar el ciudadano de a pie cuando tiene que ser la principal figura que esté para defender el Estado de Derecho? Y lo que estamos hablando es que simplemente era un acólito al servicio del partido que le designó. Es gravísimo, era gravísimo en su momento y no deja de ser una consecuencia de lo que pasó en aquel momento, que fue escandaloso y que, vamos, muchas de la gente de la carrera judicial y profesionales del sector jurídico en su momento se echaron las manos a la cabeza porque se habían rebasado todos los límites. O sea, hablar de que una autoridad y un funcionario es que aire datos particulares del seno de una negociación. Es como ahora si Fiscalía de aquí del juzgado de Oviedo de a pie, pues empezar a sacar datos de justiciables, es que es escandaloso. O como el médico airea tu historial clínico o un policía tus antecedentes. O sea, se han rebasado todos los límites y el problema es que ahora, independientemente de que la investigación tendrá que seguir su curso, es que la degradación de las instituciones ha llegado a tal nivel de lodazal que va a ser muy difícil el volver otra vez a tener una senda de por lo menos dar el aspecto de una democracia plena. Correcto. Insisto, simplemente tal. Posiblemente a nivel vulgar, lo que sea de investigado e imputado. Pero ¿qué suena peor? ¿Qué suena peor? ¿Imputado o investigado? Y cuando la gente dice imputado es lo de siempre tal, cuando periódicos, sabiéndolo que es investigado, porque es así, insisten en imputado, es por algo, para hacer, digamos, más hincapié en ello. Segundo, que dices, no puso la querella Miguel Ángel Rodríguez. Ojo, que dices tú, es que la filtración, ¿por qué Mar Rodríguez sabía hace una semana el resultado de esto? Se vanagloriaba. Está al caer la imputación. Hay filtración. O sea, para unas cosas son filtraciones, para otras son notas. Tercero, el Colegio de Abogados. Yo cuando denuncia, cuando querella el Colegio de Abogados, yo creo que el Colegio de Abogados o cualquier está para otra cosa. ¿Quién es el Colegio de Abogados para querellarse contra tal? ¿Quién lo determinó? ¿Una asamblea? ¿El decano? Hombre, por Dios. Y segundo, es que notas de prensa, hay continuamente filtraciones de la Audiencia Nacional, del Constitucional, de tal. No pasa nada. Dicen, bueno, la labor de investigación. No, pero es que labor de que te lo meten por debajo. Y segundo, el juez Peinado, no sacó una nota de prensa alegando y sacando datos de una persona porque como tenía cierta relación con un personaje súper público, entendía que primaba más el derecho a la información. Y lo sacó. No pasó nada. Pero es que ahora no sí, tenemos, es que estamos confundiendo. Sí. No, yo creo que no lo sé, sí. Confundiendo que es el fiscal del PSOE. Acuerdos particulares, y compañero, usted lo sabrá, lo sabrás, que es como si estás, no sé, teniendo acuerdos con otro compañero. Esas comunicaciones son privadas y hay un código deontológico donde no se pueden revelar. Vale, y luego está
comienza una investigación y en muchas partes de la investigación, salvo que el sumario sea secreto, tienen acceso a las partes. Y como acceso a las partes, tanto de la defensa de uno, del otro y del otro, cada uno luego puede hacer sus propias declaraciones de una investigación en curso que no se ha decretado secreta. Entonces, no estemos confundiendo lo que son acuerdos previos, que tienen que tener una rigurosidad de máxima protección de secreto. Correcto, Secreto, pero hay una cosa. Cuando la investigación está en marcha y en el seno de esa investigación pueden tener acceso a una investigación, a un sumario que es al que pueden acceder todas las partes, donde hay procuradores, donde hay abogados, donde hay funcionarios, donde hay... Entonces, no confundamos. Y aquí, además, estamos hablando de que qué pinta un fiscal haciendo política. Nuevamente, es que no solamente es el traspasar una línea roja completamente, que es la de que un funcionario proteja los datos particulares de un administrado. Volvemos ahora mismo, es que yo puedo contar de mi historial clínico lo que a mí me parezca, que es mío, pero mi médico no lo puede hacer. Entonces es gravísimo y que nos parezca, bueno, pues no pasa nada, que nos parezca muy bien, oye, pues que el médico vaya por ahí aireando el historial clínico de sus enfermos. Que el policía vaya aireando la ficha policial de quien sea. Y que un fiscal vaya aireando datos de unos acuerdos particulares en los que está en un seno de unas conversaciones que deberían ser completamente confidenciales entre el abogado con la fiscalía para llegar a un pacto de acuerdo, que es lo más habitual que se da en los juzgados con los fiscales. Pero resulta que se airea y el fiscal además encima nota de dice prensa. eso. Primero, la fiscalía saca una nota para desmentir un bulo en el que estaba involucrada, en el que involucraban a la fiscalía. Segundo, ¿de qué se investiga a estos señores? De revelación de secretos. Vale, de que los pactos, que son secretos o tal. Pero si llevaban días publicados. ¡Qué revelación! ¡Qué revelación! Si tú ahora dices, sale tus informes médicos. Tus informes médicos los leemos todos. Y sale el tu médico, y dice, no, porque le preguntan, oiga, ¿esto es cierto? Y dice, no son correctos. Esto no fue así ni así. Revelación de secretos. ¿Qué secretos? Ya estaban, ya lo sabíamos todos, lo que tenías y lo que dejabas de tener. Lo que pasa es que salió el fiscal diciendo, oiga, salgo porque es un bulo y me están involucrando a mí. Me están diciendo que yo paro eso para que no haya un pacto, sino que se vaya a juicio y se airee el juicio y salgan las grabaciones del juicio, la sentencia y todo eso y tal. Y no hay más. Y insisto, puestos en este tema, investigar. Y insisto también, es muy duro que la figura sea el fiscal general del Estado. Fiscal general del Estado. ¿Cobran sentido ahora aquellas palabras de Pedro Sánchez de una entrevista donde preguntó al entrevistador, ¿la fiscalía de quién depende? Y el entrevistador dijo, del gobierno. Pues eso. ¿Cobran sentido ahora? Totalmente. Se ha dado como justificación al cargo cuando no debería ser así, ¿no? A mí, al margen de que haya que investigar y haya que llegar a unas conclusiones, yo creo que se han cruzado ya demasiadas líneas rojas. A mí lo que me preocupa es si la ciudadanía tenemos ya unas tragaderas tan grandes que ya no nos asustamos de nada, igual que de lo que hablaremos luego, de la corrupción de los partidos, que hoy hay un monográfico casi en el Congreso de los Diputados y la respuesta que hay, y tú más, y al caso y tú más, ¿no? Pero es que no tendría que verlo en ninguno. Entonces, ¿hasta dónde vamos a aguantar? ¿Hasta dónde vamos a ver que se rebaja la calidad democrática? Porque el fiscal general no debería estar investigado por el Supremo, ni toda la Fiscalía, la Asociación de Fiscales, pedir su dimisión. Algo está pasando y no es bueno. Silvia, ¿se colonizan las instituciones o se han tratado de colonizar las instituciones? Sí. Hemos visto cómo, o sea, vamos a ver, es que ministros del gobierno han pasado luego a ocupar, o sea, eso es más puerta giratoria que esa. Tribunal Constitucional, Fiscalía, vamos, hemos visto Banco de España. Sin ningún tipo de recato, ni de decoro de intentar taparse un poco. O sea, aquí van a saco.
y además eso, mostrándolo bueno, pues claramente sin caretas fuera. Aquí vamos a intentar todo lo que pueda parasitarse, lo vamos a hacer con los nuestros, y lo que no, vamos a ir a ataque frontal. Nunca antes habían estado tan polarizadas las propias instituciones, ni había recibido tantos ataques, por un lado, desde un gobierno a determinados presidentes de comunidades o gobiernos de comunidades autónomas. Nunca había habido ese ataque, esa confrontación tan dura y frentista como hasta ahora. Nunca se había acorralado tan bien Casa Real, ni había visto tantas diferencias, ni tantos desaires, ni situaciones en las que se evidencia cómo pues, se utiliza la figura del rey, otras veces a conveniencia, cómo se intenta denostar, cómo se ataca desde los ministerios, cómo también hemos visto desde propios diputados del gobierno en plena tribuna atacando a los jueces, y una persecución de jueces, señalando con el dedo, señalando a periodistas también. O sea, es el nivel de confrontación del que no está conmigo, está contra mí, nunca se había escenificado tanto en lo que llevamos de democracia, a estos niveles. Y con ello pues, se ve, pues, se traduce en un fiscal investigado, si se prefiere, imputado está perfectamente también dicho, no estamos aquí en juzgado, estamos en un plato. Un fiscal imputado, corruptelas dentro del gobierno, la mujer del presidente también investigada. Es decir, nunca antes se había visto, yo creo, tal nivel de degradación de las instituciones. Francisco, ¿se están alcanzando límites que no conocíamos hasta ahora? Mediáticamente yo creo que sí, pero contestando un poquitín a todo lo que se dijo, vale, que se están colonizando las instituciones, vale, criticable, y yo el primero, pero ahora y antes, o sea, que es que en la época de Felipe González, en la época de Aznar, se colonizaban. O sea, voy a nombrar presidente de Telefónica, la joya de la corona. ¿A quién? A Juan, a mi compañero. Oye, voy a nombrar a Correos, un revolucionario así tal. Hombre, Núñez Feijóo no es colonizar, Televisión Española no es colonizar. Claro que lo hacían, y todos, y sí, y que decías que no había esa contrarrevolución. En la época finales de Felipe González fue terrible la confrontación que hubo. Dices, hasta la Casa Real. O sea, la Casa Real, que sí, que la ningunea, no. Vale más permitir, como se permitió en anteriores gobiernos, que hiciera lo que hizo el que es ahora rey emérito. ¿Qué duda cabe que bueno, están saliendo mucho y demasiado, a la prensa? ¿Por qué? Porque la prensa eran 3, 4, 5 periódicos, Televisión 1 y la 2, punto. Hubo más. Es que ahora coges el móvil, tienes acceso a 20.000 periódicos digitales, opiniones, Twitter, que lo lees, y la cosa que lo lees, primero, yo por lo menos, intento comprobarlo, porque ves cada cosa, a veces te asustas, porque luego lo ves digamos, entre comillas, en un periódico serio, pero ya está haciendo esas cosas. Yo, por ejemplo, ahora lanzo un bulo de que estamos en Cincinnati. Y, por ejemplo, lo recoge Silvia, dice, según el periódico tal, estamos en Cincinnati. Y vas tú y dices, Silvia, es un periódico de categoría. Y dices tú, Silvia acaba de decir que estamos en Cincinnati. Pero claro, hay que ver toda esa tal. Y volviendo a lo que decía tal, Susana, qué duda cabe que la ciudadanía está, yo creo, al borde del hartazgo. Coincido plenamente en una cosa que dijo antes Francisco, y discrepo completamente en esta última. Y con esto doy paso al segundo tema, ¿no? Vamos a ver, sí coincido con Francisco, ahora preguntaré a Susana y a Silvia. Estamos en una vorágine de hechos en los que hoy es noticia una cosa y piensas, más gruesa que esta ya no cabe. Pero al día siguiente aparece otra, y al siguiente aparece otra, y al siguiente aparece otra.
En eso estoy completamente de acuerdo. En lo que discrepo totalmente, la ciudadanía está completamente anestesiada. Me has quitado la palabra. Anestesiada por hartazgo, yo creo, por hartazgo. Es decir, lo mismo me da que los etarras se les va a rebajar sí, la pena, que la mujer del presidente haya enganchado, presuntamente haya enganchado, que... Bien, o sea, me da exactamente igual. Mira, los domingos voy al fútbol, los viernes a ver si voy hasta el Gascona y pico algo, que no me metan mucho trabajo, a ver si libro bien la semana y el resto he desconectado. Pero lo que te quería decir, a ti, a Silvia y a Susana, a ver si yo ahora voy a defender lo indefendible y lo que está mal y tú más. Por Dios. Pasamos con esto, el segundo tema, ¿no? Hoy el presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, bueno, pues decía, de aquí a final de legislatura hay muchas cosas que hacer, necesitamos construir una España bueno, más plural, más cohesionada, más, bueno, está ahí lo pueden ver en cualquier vídeo. Sin embargo, bueno, pues el gobierno parece que en estos momentos vive una especie de cerco porque, como decía Francisco, son muchos temas sobre la mesa, ¿no? Está la rebaja a la condena de los presos etarras, muchos de ellos asesinos manchados con delitos de sangre. Está el archiconocido, lamentablemente, Chapote, entre ellos. Bueno, pues está también el tema de la mujer del presidente, de Begoña Gómez. Está el tema de Ábalos, Aldana... bueno, pues Koldo, bueno, parece aquella fábula de Alibaba y los 40, ¿no? ¿Aguanta el gobierno? ¿Presupuestos de por medio? ¿Aguanta el gobierno, Silvia, Susana, Francisco? ¿Puede aguantar o es hasta donde llegue? Hombre, si... Teniendo en cuenta el anestesia de la población. El anestesia, sí. Ahí déjame... Vamos, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la población parece que estamos anestesiados, pero no deberíamos estarlos. No deberíamos haber perdido la capacidad de escandalizarnos porque eso sería una espita para decir, no aguantamos y este señor se tiene que ir y esto hay que pararlo. Dándote la razón respecto a que esto no es nuevo, claro que no es nuevo. Corrupciones en los partidos políticos. Por desgracia. Y el señor Rajoy se tuvo que ir cuando su tesorero le dijo, mira, tienes que ir, ¿qué quieres? ¿Un despacho? No sé qué. Perdió el gobierno. Es decir, ahora lo que nos cuenta, o dijo el otro día Pedro Sánchez, es que bueno, retiraron a Ábalos porque esto lo conocían desde el inicio. ¿Y cuál fue el inicio? Cuando empezaron a ver que este señor tenía una vida personal imposible por ser políticamente correcto. No lo sé. En cuanto a Sánchez, es un superviviente. En algún momento lo hemos comentado que su capacidad de resiliencia es infinita, que habría que ponerlo... Bueno, entonces, si puede sostener la legislatura... Hombre, yo creo que tiene ahí unos apoyos muy interesados por el tema, esos 7 votos que sabemos que luego pueden escenificar una cosa, pero a ellos les interesa que se sostenga. Entonces, partiendo de eso, se puede sostener. Ahora es un malabarista total, pero lo que tiene, o sea, el cocedero que tiene alrededor con este tema de Koldo, Ábalos, Aldama, es gravísimo. Lo de su esposa, que si no ha hecho nada y porque no va al acto para protegerla. También tiene el frente de su hermano. Bueno, parece que está rodeado de corrupción. Si él se mantiene limpio, pues estupendo. Me pregunto cuándo tienen tiempo planea la sombra del número 1. No sabemos quién era el 1. Hoy el señor Núñez Feijóo se dirigía a él como usted es el número 1. Bueno, pues en esa trama. Antes decían el señor X. El señor Antes X, decían el señor de X. Felipe González. Se ha pasado de la X no al 1. Es nuevo. Se ha pasado de la X al 1. Al final que le guste la quiniela falta el 2. Entonces ya tendremos el 1X2, ¿no? Mi pregunta a las instituciones, porque si ya no confiamos en los políticos, en las instituciones, que entre un señor como de Aldama, señor por decirlo de alguna manera, para conseguir esto, que entre un Koldo, que no sé qué oficio ni beneficio tiene, es decir, habiendo una ley de contratación, o sea, con todos esos medios, ¿no?, que existen en España para prohibir determinadas actuaciones, ¿cómo es posible que las instituciones no generen anticuerpos cuando entran personajes así para conseguir cosas? Porque yo si tengo que hacer un pago o me tienen que hacer un pago, lo tienen que firmar 3 personas. Te puntualizo, Susana. Es escandaloso, los ¿no? temas estos de Aldana y tal se referían a una época terrible, ahora lo contamos y parece que tal, que fue la época de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Que se suavizaron bueno, se suavizaron normativamente, porque en el fondo
estábamos desesperados. Estaba desesperada la circunstancias ciudadanía, lo exigían los así. políticos. Hombre, un político llegaba y pasaba uno, vendo mascarillas, venga para acá. Sí. Y no sabía si estaban bien, mal o no sé qué. Ojo, eso no quiere decir la sinvergoncería que supone eso y el cobrar unas comisiones estratosféricas. Eso a lo mejor puede ser un agravante, amparándose en que había esa vista para otro lado. La usaron y abusaron de ella. E insisto, investigar y depurar responsabilidades y punto. Ojo, siempre responsabilidades penales y siempre responsabilidades políticas. Unas a veces llevan a la otra y otras no tienen por qué llevar a las otras. Y aguantará, no es por 7 votos, por 7 votos ahora, que son los de Junts. Mañana van a ser los 6 o los 5 de Bildu. Mañana los 8 del PNV. Bueno, dependiendo. Es lo que es un gobierno que no es mayoría absoluta. Claro, si tienes mayoría absoluta, te la refanfinflan los demás. Los demás tienes que ir bastante. No te gustará esto o lo otro. Para mí, sinceramente, aquí hubo ya, desde la moción de censura que dijiste, hubo luego tres elecciones generales, y salió todo. Yo me acuerdo, temas de los indultos, tema de la ley sí, fue terrible, terrible. La amnistía, lo del Consejo General del Poder Judicial era, para tal, el pacto, que fue hace un mes o tal, el pacto fiscal con Cataluña, Ábalos, Begoña, la querella que presenta estos días el tal, Tito Berni, ¿qué más había? Lo de Daisy las maletas de Delsi famosas. En Barajas. Y yo insisto, no es que estemos anestesiados. Y prueba de ello es que nosotros, yo me considero, y que somos gente normal, no estamos anestesiados. Pero sí que estamos un poquitín hartos. Y a lo mejor y está creando mucha división. Y acabo. Mientras salgan más o menos los presupuestos, más o menos haya una producción legislativa digna y se mantenga, porque a mí la clave es que se mantenga la estabilidad económica, o sea, no se desborde el paro, no se desborde el IPC, yo creo que tenemos gobierno para un año o dos. Pregunto luego, Susana, por esos datos económicos que hoy el son presidente malos. del Gobierno decía, los datos económicos son buenos. Primero voy con Silvia para cerrar el primer turno de este tema. ¿Aguantará el Gobierno con todos esos frentes abiertos y unos socios que, ojo, hoy incluso, pues desde las filas de la ultraizquierda ya se le decía, cuidado, que donde va la asa no va el caldero siempre, y él ahí dio un toque de atención también. Yo sí creo que va a aguantar hasta que finalice la legislatura, lo que hablábamos, y más o menos haciendo cesiones a un lado y a otro, con los socios que tiene que no le dan la mayoría, va a seguir aguantando. Cesiones hablamos de dinero. Sí, de cesiones de todo tipo, porque ahí está Otegi en plan de si conseguimos esto de las rebajas de los etarras, nosotros vamos a apoyar los presupuestos. Cada uno va a lo que le interesa. Entonces, al igual que estamos viendo que decíamos, se transgreden todas las líneas rojas, también a nivel político, si es que ya se ha hecho todas las líneas rojas, que eso sí que creo que constituyen diferencias a las etapas anteriores de los gobiernos anteriores. Pues se habla de una parasitación clara, que antes sí se daba, pero antes era pues un poco más tapada, o había más consenso entre todas las formaciones políticas, o había un bipartidismo ahí claro en el que más o menos se tenían claras que había determinados límites que no había que pasar. Ahora ya da igual, con tal de continuar atrincherado en la Moncloa, hago cesiones a los etarras si hace falta, ahora vemos que también van a ir en las listas con delitos de sangre y no pasa absolutamente nada. Antes sí había
unas líneas rojas que se pasaban. Antes las víctimas del terrorismo se protegían, había determinadas cesiones al independentismo que no se daban. Bueno, pues una serie de cosas que eso sí se ha traspasado. Entonces, yo sí creo que va a continuar la legislatura. Y no porque la ciudadanía en sí esté anestesiada, ahí no comparto todo eso, sino que diría que la oposición sí que es la que está anestesiada. La ciudadanía, lo que pasa es que, ¿qué puede hacer un ciudadano frente a un modo de gobernanza en el que no está de acuerdo? Nos vamos a la rebelión, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Yo puedo estar salir como se salió 25.000 veces en manifestación, y nada. Aparte del ridículo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si cada 2 por 3, hasta en plena pandemia, había manifestaciones y concentraciones, y en la Plaza Colón, y en eso tal, y 25.000, 30.000, sí, 40.000, vale, y se salía, y ¿cómo se llama? Y Rosa Díaz, tal. Por Dios, hubo tres elecciones, hubo tres elecciones. La otra no hace 5 años, 6 años, no, hace casi un año. Y fue, claro, cuando se creía que era ya, se estaban repartiendo cargos, pasó lo que pasó. Y no son capaces de digerirlo. Al día de hoy, pasó un año, no son capaces de digerirlo. Y ven todo, que está bien por parte de la oposición, pero ven a veces la paja en el ojo ajeno y no la viga, no la viga, porque piden ahora todos dimisiones. Yo pregunto, en esto que decíais de los etarras, que no sé qué tal, que sí, Chapote no va a salir hasta el 31. No engañemos, hasta el 31. Vale, votaron esa transposición, o lo que sea, la votaron, pero 3 veces, en ponencia, en el pleno, en la comisión. ¿Alguien pide responsabilidades? Eso es tú. Por eso es lo que digo, que es la oposición la que está anestesiada, porque lo que no puedes pretender es que haya una ciudadanía reivindicativa, que manifieste su hartazgo, que nos guste o no, de manera pacífica. Las manifestaciones es lo que tenemos, porque si no, lo que siguiente que es quemar contenedores, como hacen en determinados grupos ideológicos. Votar. Sí, votar también. Votar. Las dos, pero es que... Votar moción de censura. Ya, pero la intervención del ciudadano no debería ser simplemente ser votante cada 4 años, y aquí se me escucha cada 4 años. Hay más vías para poder hacer llegar al poder la reivindicación, y tiene que ser vías pacíficas, la manifestación o a través de asociaciones donde se haga llegar. Pero la oposición no es, claro, se ve el votante cómo va a reaccionar si la propia oposición no reacciona en una votación. Me pareció lamentable. Sí, completamente de acuerdo. Hombre, lo mínimo que tienes que hacer es leerte la documentación. Pero ahí salió la oposición a la oposición, para mí, todo muy particular. Y hay gente del PP que lo dijo. Sabíamos perfectamente lo que votábamos. Habíamos estudiado perfectamente lo que votábamos. Lo dijeron los que estaban en esa comisión y todo eso, que se ratificaban en ello. Había sido en septiembre, no pasó nada. Sale un artículo en el Confidencial, creo. Sí. Ay, amigo, sale la oposición a la oposición. O sea, sale Tandem, Ayuso, Aznar y ciertas víctimas del terrorismo. ¿Y qué es esto? Cuando yo creo que el PP sabía perfectamente lo que votaba. No creía que iba a tener esa repercusión por ese lado. Por ese aspecto. No, yo lo que me refería, Silvia, y con esto lo aclaro, a lo de la ciudadanía anestesiada, no sé si Susana en este caso está de acuerdo conmigo, es el ciudadano, yo no lo veo preocupado. Es decir, a un entorno cercano como el que puedo tener yo. ¿Viste lo de la mujer del presidente? Y la contestación es, va, calla. Y ahí se acabó. Va, exacto. Tremendo. Y ahí se acabó. No hay una preocupación de decir, esto es terrible o esto. No, es como, a ver qué trae el periódico mañana, a ver cuál es el nuevo caso. Un poco lo que decía Francisco. A ver qué trae el periódico mañana, pero no hay una preocupación. Yo estoy de acuerdo con Juan. Yo creo que al final a lo mejor es
un tema, no sé, de supervivencia psicológica. Yo pienso en las cifras, no sé, de Argentina, cifras macroeconómicas. sí. Un país, lo pongo como ejemplo, de país que podría ser rico, no, pueden ser los amos Sí, del lo mundo por su siguiente, riqueza, lo siguiente, pero lo comparamos sí. con Holanda, que no tiene nada, o sea, no tiene ni tierra que tiene Nada, ganar el nada, mar, nada. pero su forma de ser, vamos, no se les pone nada por delante, comparamos unos con otros. Al final, ¿qué hace el argentino? Pues resignarse, pues tiene la situación presupuestaria que tiene, la inflación, es decir, y van a sufrir, van a salir deprimidos todos los días, al final pues te acabas acostumbrando. Y a eso me refiero en que existe una anestesia. A mí me parece escandaloso que surjan todos estos problemas, pero al final tu día a día es trabajar, tu familia, tus hijos y tus amigos, porque dices ir a Gascona, tomar una sidra y esperar que ver el fútbol, pan y circo. A mí no me gusta el fútbol, a ver si me engancho, pero que esto no podemos, si aspiramos a ser un país democrático, estamos, y que lo somos, y estamos en la Unión Europea, tenemos que pensar esto en Dinamarca y en Holanda, no es que no pase, pero si pasa, hay cortafuegos que actúan más rápido. Totalmente. Entonces, ¿por qué vamos a dejar pasar esto? Yo sí creo que estamos anestesiados. Yo totalmente de acuerdo, yo sí creo, porque Susana, nos acostumbramos pero yo creo psicológicamente que, a esto, ¿no? bueno, lo que decías tú, me casal de esto y todo lo tal, yo creo que a la ciudadanía normal, que a lo mejor está a otras cosas, porque ya está harta, y sobre todo se está produciendo una bipolarización y una división que no me gusta, pero sobre todo, insisto, mientras se mantenga cierta economía estable, bien, que no se desboque el paro. Pasamos de 3, pasamos a 5. Ojo, ya cambia la cosa. A mí ya, si mañana voy al paro, voy a la tal, me importa 3 pepinos, Ávalo, no tal. Sí, es una inflación galopante. Estamos ahora el 3, 5, 6, el 10, el 12. Eso es, no se puede tal. Mientras eso se mantenga, lo demás, bueno, no es que lo aceptemos, pero nos resbala un poco. Resignación. La tabla de salvación del gobierno, y luego voy con Silvia, voy ahora con Susana, son esos datos macroeconómicos. Digo macroeconómicos porque si a cada español medio le preguntas ¿tú cómo vas? Te va a decir que mal, pero las cifras macroeconómicas son la tabla de salvación. Sí, la verdad es que puede sacar pecho en ese sentido porque la economía sigue su rumbo o las medidas que se han tomado, no son solo en España, sino a nivel de Banco Central Europeo han funcionado. Los últimos datos de inflación, pues por lo menos en España, han bajado el 1,8%. En Asturias estamos un poquito peor, en el 3,3%. Parece que, bueno, sobre todo en la cesta de la compra es donde se termina, o se está notando menos. Pero no estamos peor, evidentemente, a nivel de empleo de lo que estábamos hace unos años. Ahora sí, hay un agujero gordo, porque esto es el tema del gasto público. Es decir, hace un tiempo que hemos perdido, nos hemos soltado el corsé, teníamos un corsé, un cinturón que teníamos que mantener, esto con la pandemia se levantó la veda y ahora el señor Carlos Cuerpo tiene que, frente a Bruselas, explicar cómo va a volver a la senda de una ortodoxia presupuestaria y se ha comprometido pues, en los próximos 7 años a ajustar el gasto público a un 3%. Dicho lo cual, no es el único país europeo que lo ha elevado, pero bueno, está claro que es uno de nuestros dolores de cabeza. Con todo y con eso, pues Juan, la verdad es que la economía no le está saliendo mal, si es que el señor Sánchez, entonces, en ese sentido. Pregunta, como técnica, ¿quedan o hay todavía fondos europeos como los que hubo para la pandemia? Lo que hay que hacer es aplicarlos y, desde luego, la aprobación de presupuestos ayudaría a seguir adelante su aplicación. Entonces, pero puede haber más que Sánchez, más que el señor Sánchez siga, a mí me interesa que se aprueben los presupuestos y que se aplique y se ejecuten. Claro. Voy con Silvia. Tocaba antes, Francisco, el tema de la rebaja de la condena de los etarras. Vamos a pasar al otro asunto que cerca al gobierno, o más se acerca valga la redundancia, a Pedro Sánchez, el tema de la mujer, el tema de su esposa. ¿Sería pensable o sería valorable que esto mismo hubiera pasado con la mujer de Rajoy, de la cual yo creo que el 50% de los españoles no saben ni cómo se llama? No, ni casi ni el rostro. Creo que se llama Elvira. Creo recordar que se llama Elvira, pero tampoco lo tengo muy seguro. Discreta no, lo siguiente, discreta. O sea, este tema puede ser, no fue a la recepción de
de sus majestades los reyes, incluso hasta circularon memes de... El rey le dice, no vienes con Begoña, no conozco ninguna Begoña. Sí. Bien, entonces, ¿esto es una más o esto tiene un recorrido amplio? Creo que no se... Hay muchas cosas que no se podrían dar con un gobierno del Partido Popular porque la izquierda en ese sentido es mucho más combativa. Lo estamos viendo también en el caso de la Ayuso, ¿no? Que siempre está en boca del gobierno y es como la antítesis, ¿no? Sí. Utilizan casi, bueno, incluso hasta a Feijóo también le sacaron cosas de la mujer que luego no eran inciertas. Pero sí que por parte de la izquierda en ese sentido no permite apenas nada a lo que se ha etiquetado como derecha, y donde vemos también que esto también es algo inédito, un gobierno que se hace oposición a sí mismo también a la vez. O sea, puede ser gobernar y ser oposición, y lo vemos también con las manifestaciones estas de la vivienda, donde vemos a la ministra de Vivienda, o donde vemos manifestaciones de trabajo y vemos a la ministra de Trabajo allí con el puño en alto haciendo oposición, como si ellos no gobernaran, como si no estuvieran en... Bueno, es algo como de paranoia digna de diván de psicólogo, ¿no? Lo que pasa. Entonces creo que no se permitiría porque por el hecho de que la izquierda en ese sentido es más combativa frente a atacar al adversario, y porque aparte pues, los medios de comunicación están copados muchos de ellos, y es algo que esto que hablamos de parasitar también ha llegado a los medios de comunicación pues, propagandísticos en televisiones, en tertulias, donde vemos que hay escándalos de corrupción del gobierno de la mujer de Begoña, pero luego lo copa unos becarios, las noticias lo copa toda esa semana para tapar el escándalo de Begoña, y el hermano de Pedro Sánchez ahora también se extiende a los padres de Pedro Sánchez, el padre también a través de esa empresa de plásticos que también ha recibido subvenciones y donde también se está investigando, pues eso lo tapa unos becarios que trae Nacho Cano para un musical y no sé qué, donde al final se ha visto que se ha utilizado pues, por la policía o la inspección de trabajo, que no había absolutamente nada y todo estaba en regla. Pero mientras y tanto, pues todo está copado las noticias de que poco más que, bueno, pues que estaba traficando con la inmigración para... vemos también pues con Ayuso como también el tema del hermano y tal, cosas que quedan en nada, pero que luego en cambio lo del gobierno sí tiene recorrido. Lo mismo, la trama Coldo no era nada y al final estamos como estamos, al borde de la imputación de Ábalos. Sí. Tampoco era nada lo del fiscal y ya se ha abierto la investigación, etcétera. Entonces sí se permite en el sentido de que pues alguien que no tiene en este sentido límites para lucrarse a través de que la mujer, el hermano, los padres y tal, pues no hay ningún límite, y del otro lado pues tampoco hay esa crítica férrea, y encima los propios tuyos no te lo van a afear tampoco, porque al final hay un sector muy importante de votante de izquierdas excesivamente ideologizado, en el sentido de que da igual lo que haga el gobierno, da igual lo que haga Pedro Sánchez, que les da exactamente igual con tal de que no gobierne la derecha. Y eso también es una de las cosas de, oye, está pasando, ya, pero no gobierna la derecha, porque si gobierna la derecha consiguen darle la vuelta a todo. Los alquileres, los malos son los propietarios, si hay problemas con el trabajo y los sueldos es que son los empresarios, es que tal, o sea, todo se reduce a esa dicotomía polarizada donde no hay ningún matiz ni nadie piensa y tal, y el votante de izquierdas pues ideologizado de ya, pero bueno, es que sería peor, porque entonces... Francisco, ahondando en lo que decía Silvia... No admito y rechazo todo lo que dijo Silvia, y me llevaría, a lo mejor no sería el tema porque llevaría tiempo y tiempo, pero te digo dos cosas. Una, por cada medio de izquierda o pro gobierno que me digas, te digo yo tres pro derecha, para empezar. Y segundo,
lo de Coldo, lo del hermano, todo eso tiene recorrido. Ojo, lo del novio de Ayuso no, lo de Nacho Cano no. ¿Por qué no tiene recorrido? Porque están los dos sin juzgar. Están sin juzgar. Están todos sin juzgar. Lo que mira, lo que salió ayer, y sí. Y lo de Nacho Cano igualmente. Se archiva. No se archiva. Todavía no está archivado. No está archivado. No está archivado. ¿Cómo que, si no hay está archivado. Si hay no una está archivado. Que está diciendo que están en No bueno, pues que lo diga el juez que lo lleva. No está archivado. Y segundo, no sé si tendrá recorrido, sí, no, más o menos, yo que tenga todo lo que sea. Pero hay una sentencia que salió ayer, que es así que ya no tiene recorrido. Bueno, sí, recursos, porque se acabó. Fueron los 10 años a Zaplana. Sí. No. Zaplana, Rajoy y Feijóo. ¿Qué? Seamos serios, si por ambos Por supuesto. por ambos lados, Corrupción Ojo. ha habido en los partidos. Corrupción cero, Por ambos lados. Entonces, cero. lo primero hay que pararlo. Y luego, no Exacto. confundamos. Cuando Sí, yo sí. me refiero, perdón, porque quiero contestar a esto, cuando yo me refiero a medios de comunicación, evidentemente, es que si no ya no habría democracia ninguna, porque estamos hablando de que se habla del cuarto poder, los medios de comunicación. Entonces, si ya los medios de comunicación solamente están copados por una línea editorial, ya no existiría democracia. Claro que hay otras líneas editoriales. Estamos hablando de las televisiones. Las televisiones suele ser una línea editorial bastante marcada, que es lo que al final ve muchas veces el ciudadano. Porque lo otro es la prensa escrita, que no todo el mundo, no hay tantos lectores. Y televisiones, no hay, dime televisiones de pro gobierno, y yo te digo pro derecha o pro oposición. Dime, El Toro, 13, Ana Rosa, Motos, Telemadrid, hombre, Sí, por sí, Dios. tiene que haber, Es que sería otro tema, pero cuando pero dicen bueno. la libertad de expresión, el fango, el antibulo, lo que sea y tal, y todo, no, la libertad de expresión, la libertad de expresión, la libertad de expresión. La Constitución dice que todos tenemos derecho a consumir o a tener información. Y si punto, vale, pero no, añade, veraz. Veraz. Información, no, ojo, voy a decir, tenemos derecho a tener información. No, tenemos derecho a tener información veraz. O sea, a propagar bulos, eso no es información y amparado por la Constitución. Tiene que ser veraz la información para ser un derecho constitucional fundamental. Sí, y el bulo lo determinará en todo caso si se abre una investigación y habrá... No es eso el bulo. No, mira, Silvia, se está diciendo, se dice bulo, ahí tienen los tribunales. No, se está debatiendo todavía que en el Brexit, cuando hubo el referéndum, fue una propagación de bulo tras bulo, que luego resultaron esos bulos falsos y la gente votó. ¿En qué quedó? Yo que voté que me salgo en base a esa información de bulo, ¿ahora qué? ¿Demando a Twitter X porque me engañó? ¿Voy a los tribunales? No es tan fácil. Bulo, voy si es una cosa personal, es un bulo, eso desde siempre. El caso de injurias, de calumnias, defensa del honor, ya estaba. Cuando es una cosa personal, a ti te llamo X o te imputo algo, te querellas tranquilamente contra mí. De acuerdo. Estoy de acuerdo con Silvia, que ha señalado que sí, los medios son el cuarto poder, sí. Perfecto, y tenemos derecho a tener medios veraces. Sí. Una noticia, y lo sabrá mejor Juan, pues es algo que sea de interés público y que sea demostrable. Todo lo demás, con lo cual, si es así, si es veraz, pues puede servir de recorrido o de medio para iniciar un juicio o lo que sea. En cualquier caso, yo sigo en el pilar de la justicia, en que ahí ojalá fuera más ágil, ojalá no tardasen 10 años en llegar a una condena y esto ayudase pues primero que se mantuviese, que no se está manteniendo esa separación entre los tres grandes poderes,
legislativo, ejecutivo, judicial, que fueran ágiles, que ayudaran y luego también separar las cosas. Y con esto yo no me estoy metiendo ni con uno ni con otro. Un novio, que yo sepa, es un novio. Y lo que hizo el novio de Ayuso antes de conocerla es cosa suya. Otra cosa es estar casado con una señora y que se cierre un contrato con una empresa que se va a ver o no va a ver y con dinero del Estado. Eso es otra cosa. Y que la mujer del entonces, presidente esté yo lo que firmando hicieron mis cartas. novios antes de que yo los conociera, pues, Sí, que la mujer entonces, y del que César utilicen sea eso tal. y ahora aquí tú y aquí yo. Miren, la corrupción es fea en todas Exacto. partes. Y sea Ojalá de la quien paremos sea. y Y no sea un utilicemos novio, ellos. sea un novio, o sea No. una pareja, No, una perdona, pareja de hecho, la vida o una previa del novio pareja de Ayuso hecho, es suya. o Otra una- cosa es lo o que haya una hecho con pareja dinero que le haya dado Ayuso administrativamente. de la Comunidad de Madrid, que no es el caso. Si yo sí tengo de novia a un medio delincuente, eso es problema mío de momento, pero no de la prensa, porque yo no le he dado ese dinero. Aquí el problema es... Es muy debatible todo eso. Bueno, No, a ellos les da no es juego, nada pero... debatible, o sea, no es que debatible. Sí, No es lo sí, mismo sí, que sea- sí es debatible, Pero vamos sí es a ver, debatible. servicios Sí es debatible. donde se realizaron cuando no conocían ni siquiera la presidenta, que no afectan en nada a la Comunidad de Madrid y que en todo caso afectarían al gobierno, porque esas contrataciones se hicieron precisamente con el Ministerio Claro. de Gobierno. Entonces, que en todo caso quien tendría que haberlo fiscalizado en su momento adecuadamente y tal haya sido el Gobierno de España, con un señor que todavía ni siquiera era pareja de la presidenta. O sea, ¿qué tiene que ni ver? era O sea, pareja. el nivel de gimnasia mental que se tiene que hacer para mezclar eso es Eso. que lo vuelvo a lo mismo. No, de con esto, psicólogo de con diva, eso se de psicólogo de acredita diva, pero el poder que tiene Ayuso. Es increíble. Bueno, no sé el que tiene o que no tiene. Una cosa es lo que haya hecho su novio en su vida previa y otra cosa lo que se hace con... Mira, no es lo mismo. Y a ver si sabéis Pero si te beneficias de lo que hizo previamente... Mira, yo llevo calladita aquí con estos dos abogados. todavía. Vamos a dejar que... Es sí. lo mismo que un señor pague a una señorita, la que la acompañe y la lleve a Rusia y la lleve a tal, con su dinero, con sus honorarios de abogado, por ejemplo, y la invite y le pague, oye, que no me has pagado, o sea, no solamente pagarle el chalet, el piso, los viajes, sino pagar la compañía. Eso tiene un nombre, ¿verdad? No lo vamos a decir. Bien. ¿Que hacerlo con dinero del Estado es lo mismo? No, pues ahí tiene que haber una línea divisoria. Ese es el problema. Pero no lo Cada que decía uno tú. que haga con No, su vida lo lo que que- quiere. El lo problema que- es hacerlo con fondos del ministerio. No, pero no. que tengan las queridas que quiera. Los fondos o los dineros privados, primero, hay que saber de dónde provienen. ¿De dónde provienen? Porque yo me dedico al tráfico de drogas o al tráfico de armas y es un dinero privado y digo, lo gasto en esto y tal, y dices, uy, qué bien, es dinero privado. Ojo, ¿de dónde viene ese dinero, Ojo, que dices, Pero yo no, lo hablo que del hizo, dinero del señor Ábalos. lo que Ábalos hizo, podría bueno, no, tener que ir y pagar lo que dices, con no, su es dinero, que no con el dinero novio del tenía ese Estado. dinero previamente, pero previamente adquirido. Pero, no Pero si luego te beneficias de él, si te beneficias de él, hay unas si declaraciones vas... mal hechas, un fraude a la agencia tributaria, pero como lo había con Shakira y nadie, a Shakira le dejó Piqué por otra, no por lo de la agencia tributaria, porque si no, en todo caso, no pasaríamos el filtro nadie. Aquí no le ha llegado una complementaria. Es que estamos a unos niveles de poner el embudo muy estrechito para No, uno estáis y en diciendo el otro que son bienes completamente- previos. completamente- Cuando monta en el Maserati, no, como lo tenía antes, ¿no te estás beneficiando del Maserati? Que ojo, esto es ya para romper un poquitín el hielo, Sí. Tú si compras un Maserati, ¿es un Maserati lo que...? No lo sé, pero No, entre Maseratis y Lamborghinis andamos No, últimamente... Maserati. Era un Maserati. Compré un Maserati. Bien. Con su dinero, Los que compra no lo que te pasamos haga. del turismo. Compras, porque es un capricho normal, un Ferrari y tal. Compras un Al nombre de la Maserati, empresa, creo que estaba, pero compras un Maserati de gasoil. Pues es de gasoil. Yo no sé tanto. No sé tanto. No, eso bueno, es... Aquí le estamos dando la No, vuelta hombre, a tal, porque entonces en ese caso yo creo que Bueno. Pedro Sánchez hizo bien en no llevar a Begoña a la recepción y no sé, pues tendría que... ¿Qué Begoña? Tendría que estar ya con los trámites de divorcio y ya poniéndole Está las... muy enamorado y fue para proteger. sí, Así sí, que sí. no te confundas. Claro, sí, es verdad que por eso hizo una reflexión de un par de días Que también, sufrió de mucho, claro, sufriendo entonces, todo el país también la quiso por la proteger, situación. ¿eh? Bueno, la diferencia es que estamos hablando de una señora
cuya trayectoria profesional, o sea, es que lo que vamos, además es que la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo, o sea, que se ha catapultado toda su trayectoria profesional y ahí está el informe de la UCO. Feminísticamente eso, que una mujer diga que la mujer del César tiene que parecer tal, hombre, y el César que sea César y la mujer tal. No se puede, que la trayectoria profesional se haya disparado desde que el marido accede a la Moncloa y que se dedique a firmar cartas recomendando empresas que luego a su vez en esa trama siempre hay un círculo donde ella y luego financia la empresa que le dan la subvención, el Africa Center por un lado, sus viajes de avión de ir a África y volver, ahora no, pero Silvia, todo eso que dices está en la vía judicial. Vamos a ver tal, salvo que tengas nuevos datos, que ya lo digo muchas veces, te indico al salir de aquí donde queda comisaría. Y los aportes. Pero si no tienes nuevos datos, vamos a ver en qué aparece. Porque estaba en la escaleta del programa. Está en la escaleta y en el esqueleto. No, te estás diciendo, dando hechos como ya probados, consumados y todo. Está siendo investigada y está siendo investigada. Que salga lo que salga. No, quiero decir, ahí está el informe de la UCO, que además está muy entretenido, son 190 páginas, pero se leen muy rápidas, donde se puede ver donde sí que hay hechos consumados, otra cosa es pendiente será, y ahí lo dice el informe de la UCO, muy claro, donde dice todo esto bajo la presunción de inocencia a la espera de que la autoridad judicial se confirme. Correcto, solo faltaba eso. Pero de lo que yo estoy hablando, sí son hechos ya consumados, o sea, es que eso es innegable, no es ningún bulo, que la señora se dedicaba a firmar cartas que luego formaban parte de una licitación de las empresas, es que eso es así, y era la mujer es así porque lo dice UCO, ¿no? UCO. Y lo que diga UCO va a misa. Y no es irrefutable. Y no puedes. Vale. O sea, que no haya juicio, venga. Pero que estoy hablando de datos reales, que no estoy diciendo, todavía no estoy diciendo si tiene trayectoria penal o no. Como abogada tengo mi criterio, pero para eso está el juez, que lo está investigando. Yo lo que estoy diciendo es lo que hay. Y se dedicaba a firmar cartas recomendando determinadas empresas con las que están ahora investigadas con esa trama, que a su vez también se enlaza con Coldo y con Ábalos. Y que luego además a esta señora le pusieron una cátedra que es un hecho irrefutable, notorio, que hasta lo reconoce ella misma y el presidente ha tenido que ir a declarar, luego se ha cogido a la dispensa de no declarar por ser el marido de. Sí. Pero que es algo notorio que a esta señora le han puesto una cátedra sin tener la titulación correspondiente que tendría que tener. Que los alumnos tenían que tener titulación universitaria y la propia señora que era la encargada del máster no la tenía. Y que eso está... No, y el problema es que si al día de mañana, que supongo que habrá una sentencia, habrá un juicio y una sentencia, como salga absolutoria, tanto un caso como otro, follón. No hay separación de poderes, está colonizado la judicatura. Pues sí. Como lo de Rita Barberá y una serie de cosas así, tal, que en su día no pasa nada porque se hablaron de los trajes de Camps y luego al final quedó absuelto. Zaplana ahora condenado. Pues oye, si condenado y hay hechos probados, bien condenado está, que cada uno aquí aguante judicialmente su recorrido judicial. Pero es que también hay un recorrido político que se tiene que también ver y se puede afear éticamente. Claro, por supuesto. A mí me parece penalmente reprochable que un señor coja con dinero público y se dedique a pagar a una señorita de compañía, pero también éticamente yo puedo juzgarlo bajo mi criterio como ciudadana que va a votar si lo hiciera con dinero particular. Entonces, una cosa es la estética política y otra cosa también es la estética judicial. Y estamos hasta que no se pronuncien los juzgados. Vale, los juzgados llevarán su recorrido, pero yo también puedo decir qué pinta. Al igual que dije lo del fiscal, sacando notas de prensa para no sé qué relato político, ¿qué pinta la señora de un presidente en este tinglao? O sea, que es que ni se esconde. Cátedra para coger fondos públicos. Pero señora, que está viviendo en Moncloa, ¿qué tiene usted que hacer ninguna cátedra para captación de fondos públicos? O sea, es que no tiene ningún pase. Antes de pasar al tercer tema, que tiene que ver con el ámbito laboral, el del absentismo, con ese informe de 1,5 millones de españoles no aparece el lunes por el trabajo. Susana, ser catedrático no llega a cualquiera. Tiene que ser un... Sí, una cosa es ser catedrático, hay dos niveles de funcionario, profesor titular y catedrático, y otra cosa es dirigir una cátedra. Eso lo puede hacer cualquier nivel de funcionario, profesor titular, y puede haber un codirector externo.
Sí. Ir a alguien que aporte la financiación. Sí. Entiendo que fue algo ad hoc, tal, porque el mismo rector también lo reconocía, pero había otra persona, es decir, Sí. Figuraba una Sí, persona sí. de la universidad. Eso es posible. Yo puedo hacer ahora una cátedra de lo que sea, finanzas tal, y puedo tener a alguien de banca que me ayude. Pero Correcto. tiene que figurar una persona. Entonces, en ese sentido, aparte de lo feo que ya no tenga la titulación y demás, académicamente era sostenible. Lo que no es sostenible es todo lo que se cuenta, que yo no sé si es verdad y que lo tendrán que demostrar. dilucidar, ¿eh? Ni más ni menos. Bueno, hablábamos del ámbito laboral. Vamos a ver, se ha publicado un informe en el cual ahondamos en lo que decíamos antes. Se señala que 1,5 millones, 1,5 millones de españoles los lunes no acuden al trabajo. No acuden, no por una causa justificada, sino simplemente no aparecen por allí. Bueno, en un país como el nuestro, en este caso, y le pregunto directamente a Susana por comenzar por ella, por tratarse en un ámbito puramente económico. ¿Esto es sostenible? Quiero decir, ahora que se habla de tanta sostenibilidad, que hay sostenibilidad hasta para comprar un regaliz. ¿Esto es sostenible en un país moderno, que quiera ser moderno, pujante, con la no sé en qué puesto estamos de la economía europea, pipipi, papá? Hay 1,5 millones de personas que los lunes no aparecen por allí. No, no es sostenible y no es presentable. O sea, además, cuando lo pusiste en la escaleta, como decía Silvia, y marcabas lo del lunes. Yo tengo clases los lunes a las 9 de la mañana y a veces tengo zombies. Entonces, digo, ¿qué es que les pasa también lo mismo a los empleados? Es decir, aquí el efecto fin de semana no es serio, y no es serio en un país donde el empleo sigue siendo un problema muy grave y además sigue siendo un lujo, es un derecho, pero también tienes que respetar tu trabajo. Entonces, que sea precisamente el lunes ya es, no sé, dice muy poco de nosotros y luego de la falta de respeto al trabajo, que te puede gustar más o menos, pero en primer lugar tiene consecuencias sobre la productividad, Sí. Tiene consecuencias sobre el clima laboral, aumentan los costes de la empresa, Sí. evidentemente, entonces redunda en un perjuicio para la empresa. Y evidentemente pues es algo absolutamente negativo. Entonces yo aquí veo, hombre, una persona puede estar mala, puedes levantarte el lunes con neumonía, por supuesto. de acuerdo, pero hay que hacer por sostener tu trabajo. Te puede gustar más o menos, pero yo creo que la picaresca laboral, si una parte de ellos hay que pararla, y porque tiene consecuencias muy graves. Evidentemente. Silvia Francisco, ¿esto tiene recorrido en los juzgados? Quiero decir, si la empresa detecta esto, puede acudir, o esto es... Mira, no me voy a meter en este lío. Un par de cosas. Sí. Una cosa es la abstención y otra podría ser el asentismo o el ausentismo. La abstención, no voy a trabajar, puede estar justificada, entra, mientras la baja no sea superior a 20 días, entra dentro del asentismo. O sea, yo mañana cojo la gripe, estoy 6 días, yo figuro como un asentista. Segundo, esto tiene varios niveles de dónde se produce el asentismo. No es lo mismo el funcionariado, que ojo, son los número 1, en las grandes empresas, y donde es lacerante es en el autónomo que tiene empleados y en las pequeñas empresas. Es donde se nota el asentismo. Pero ¿qué pasa? Dices, joder, es que España es la que más creció, pero no estamos a nivel europeo entre las 3 primeras. Es que la primera es Alemania. La segunda no sé si es Francia o Bélgica. Y luego, dentro de España, en asentismo, los andaluces, no. Los vascos, los catalanes. Asturias está por medio, pero para arriba, y andaluces, murcianos, están abajo. O sea, que yo creo que aparte del asentismo, que es terrible, porque que un lunes sea más que tal ya indica, pero hay que relacionarlo un poquitín también con el rendimiento y la efectividad en el trabajo. A mí lo mismo me da que vaya el lunes a las 9 de la mañana y prendo el ordenador, voy a dar un cigarro, voy hasta el café, voy hasta no sé dónde, oye, que tengo que salir, que tengo que no sé qué tal. Vale, efectividad, hora y media, que el que no fue.
Es un tema muy, 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 muy complicado. Ya muy, digo, pero muy es que, complicado, muy complicado. Vivimos en un país donde, en relación al empleo, aparte del nivel de desempleo, uno de los problemas es la falta de productividad, que no tiene que ver con las horas. En Holanda a las 5 de la tarde están fuera, pero son productivos. Entran y trabajan a pinrel y salen y tienen vida después. Estamos hablando primero de eficacia y de eficiencia. Y o sea, rendir, estar ahí, rendir. estar y rendir. Porque si llegas a las 8, un cafetín, no sé qué, tal, no sé qué. Para eso no vengas. Hora y media, pues para eso no vengas. ¿Y por qué tenemos que pasarnos de 9 a 9 del trabajo? No hay más cosas que hacer en la vida. Pero el asentismo... Pero es que el no ir y no presentarse, primero baja el rendimiento. Y luego hay muchas empresas que ahora ya se están volviendo contra el tema del teletrabajo y demás porque la gente está rindiendo menos. El 60-70% de ese asentismo está justificado, tiene una baja. Un lunes. Neumonías de lunes, el martes ya estoy bien. Por eso, es que las enfermedades son selectivas. Era como la pandemia, que el virus era selectivo, depende de las horas y entonces a determinadas horas... Atacaba más a unas horas que a otras. A ver, obviamente no es... Tiene cierta comparativa, pero no es comparable. Quedarse un lunes en casa a ir, y aunque rindas menos, y ahí la falta de disciplina y el ejemplo al resto de compañeros, y además que luego hace un efecto contagio en el resto de plantilla de trabajadores, desmotivación generalizada, mala relación en el trabajo, tensiones, crispación, y al final el trabajo es donde se pasa uno casi hasta más tiempo de su vida que en su propia casa, y es importante tener un buen ambiente de trabajo y tener una confianza en tus compañeros y los compañeros en el jefe, viceversa y tal, que haya un buen ambiente, depende también de que obviamente todos estén mejor y se traduzca también en la productividad también. Tiene tirar del barco. Mucho que ver con eso, y no solamente afecta a las empresas, al final es que es un impacto en toda la sociedad, porque al final son datos económicos que afectan a todos, que las bajas hay que sostenerlas, etcétera, y que al final esto es un engranaje que nos acaba tocando a todos. Pero bueno, dicho esto, también creo que hay que poner un foco también, no solamente en decir, bueno, es que somos muy bajos en este país, sino que poner también el foco, yo creo que quizás parece más acuciado después de la pandemia, existe una desmotivación un tanto generalizada en la población, y el trabajo que sí que el trabajo dignifica y realiza a la persona no es el único motivo en la vida de una persona, sino que es el fin para llegar a algo. Cada vez hay que asumirlo. Lo mismo que decíamos que los argentinos cada vez estaban más resignados con su situación. En España cada vez somos más pobres. Vamos a acabar siendo un país de pobres. Tienes unos sueldos que no te llegan, si inflación o no, la cesta de la compra da para lo que da, los alquileres, tal. Hay una serie de cosas que debería replantearse. Los datos macro pueden funcionar, pero a nivel micro, si la nómina de un trabajador, pues al final te pones a mirar entre lo que te graban de impuestos, tanto directos como indirectos, impuestos al trabajo, pagamos por todo, no te da para nada, no te da para un alquiler, no te da tampoco para la compra de una vivienda. Encima te están hablando, que es también lo del asentismo, habría que ver también por perfiles de edades y demás, también sería interesante de ver. Pero en el sector de los jóvenes, que cada vez hay una asimetría y una diferencia mayor de precariedad, y pues jubilar igual ni te jubilas, y si te jubilas va a ser con una pensión paupérrima, pues obviamente, pues claro que vas más desmotivado a trabajar, porque si al final... Pero yo insisto, que Silvia... es que dentro del asentismo están las bajas justificadas. Y segundo, dentro del asentismo, España no es que seamos los número 1 de Europa, no, es que va Alemania, va Francia por delante. Me consuela, ojo, Francisco, Italia está por tal. Y segundo, es que el tema laboral es muy complejo, no solamente es el asentismo. Hoy, la noticia de hoy era Asturias, no se paga el 38% del total de las horas extras. Eso es terrible. O sea, tú haces horas extras y no te las pagan. Eso es otro ámbito dentro de lo laboral. Exacto. No, pero Silvia ha tocado un punto fundamental. Somos más pobres. Mira, tengo una empleada de hogar que es argentina y dice
Mira, en Argentina mucha gente sigue votando para poder vivir de subvenciones, porque al final si con un subsidio tiras, pues ¿para qué vas a ir a trabajar? Estamos hablando de sueldos bajísimos para los jóvenes. Por eso hay que dan votar para en comprar contra una de la subida vivienda, del que salario mínimo interprofesional. No, pues Voto mira, en contra. No, pero... Sí, bueno, ya que lo lleváis al tema Susana, tan político. yo no sé pues, si somos más pobres. Si un fin de semana nos vamos a pedir una mesa en un restaurante, joder. hay que mirar a ver en cuál hay mesa. Eso es cierto. Y cuando llega un puente de estos Constitución Inmaculada, los aviones salen cargados de rano. Salen ¿Y cargados. cómo lo hacen? Pero yo sí me siento No lo sé, más pobre. ¿eh? No lo sé. Yo sí me siento más pobre. Yo voy de viaje una vez al año, nada más. Ahorro todo el año, esto es una experiencia personal, ahorro todo el año, 100 euros, trato de ahorrar 100 euros cada mes, para poder ir 5, 7, a lo sumo 10 días, una vez al año. Los aviones salen cargados, puente tras puente, de rano. Londres, Múnich, Ámsterdam, Milán, Venecia. Yo no sé dónde. Apalancamiento, endeudamiento. La gente quiere vivir carpe diem, 4 días y se endeudan que es se muy busca- duro. se Mi busca- abuela, si no tenía, Se un busca duro. satisfacciones cortas cuando no tienes Correcto, realmente un correcto. proyecto vital en el que ni vas a tener una carrera profesional en la que veas que vayas a poder desarrollarte porque te vas a ver estancado en cualquier Efectivamente. puesto de trabajo, y mucha gente lo que va tirando es agoto un trabajo, luego me toca el paro, agoto el paro y ya enlazaré con otro trabajo con otra o cosa. entraré con otra ayuda o no. Eso quiere decir que porque alguien pueda comer en un restaurante tiene un nivel adquisitivo mayor que No. a lo mejor un padre de familia que está pagando su hipoteca, que tiene sus hijos que escolarizar, una serie de cosas y una serie de gastos. No, puede ser que esa persona que está pidiendo esa reserva, pues vive compartiendo piso de alquiler con más gente, ni se puede plantear Ya. ahorrar para una hipoteca, ni se puede plantear el tener una familia, y lo estamos viendo en la caída de la natalidad y en una serie de cosas. Y luego, por otro lado, es alarmante si ves y comparas gente que está con los subsidios y la poca diferencia que hay incluso con los sueldos. Con el que trabaja, sí. Entonces dices, bueno, ¿Y si es para que al qué voy final, a- para para ir qué a voy a ir? trabajar, que me tengo que comprar un coche, los gastos que conlleva, la gasolina o el transporte público o lo que sea, o que me condiciona que tengo que buscar un alquiler en otra zona que me va a suponer un gasto y tal, con estar en casa, cobrando lo que sea o la ayuda que sea o el mínimo vital o tal. Pues claro, obviamente eso se imprime un carácter a la sociedad y una manera de enfocar tu vida. Y entonces se enfoca la vida en la que pues vemos completamente normalizado de que el absentismo sea selectivo y uno se ponga enfermo los lunes. Los lunes, efectivamente. Tremendo. Vamos. Ronda final, empiezo por Francisco, finalizo voy con Susana, No, finalizo con bueno, Silvia. que no solamente es viajes, sino que es la hostelería. La industria, el servicio que más ha subido en Asturias y en el tal es la hostelería. Nada más que hay que ver cómo está San Mateo, no hay que ir a comer y tal. La gente, por lo que sea, a lo mejor por todo lo que hay, sale a evadirse. Sí. Reniego que somos un país subsidiado, que vivimos de las paguitas y tal. Qué rancio y qué trasnochado sirve eso. A lo mejor eso sirve porque si a mí me pagan 400 o 500 euros de una subvención, a lo mejor sí sirve para cuando, sobre todo en el sector de la hostelería, voy a pedir un trabajo y me dicen por 600 euros, por la mitad vas a estar 4 horas, por el salario mínimo interprofesional que alguien dijo que no, vas a estar media jornada, que al final vas a estar 8 horas, vas a estar con tal, pero en nómina 4 o lo que sea y tal, y te doy 600 euros. Para evitar a lo mejor esa explotación, dices, no, patinar esa explotación, me quedo en casa con 500. Porque a lo mejor si me dieras realmente lo que voy a trabajar, lo que vas a ganar, lo que vas a tal, que a lo mejor eran 1.600 euros, descuida que no tenía yo esa subvención. Pero si me vas a explotar por 600, para eso sirve, ¿eh? Para temperar las penurias reales. Caras los hay siempre, ¿eh? Caras hay siempre, caras de que no Y trabajo. todos hemos conocido algunos, seguro. Hombre, por Entiendo que supuesto. seguro. Pero en el fondo son válidos y perfectos. Yo, sinceramente, no solamente para los subsidios, pero cuando pagar impuestos, que es muy duro pagar impuestos, todos, pero cuando ves que los impuestos van para la sanidad, van para la educación, para carreteras, para todo esto, aunque suene demagógico, Sí. pues bueno, pues hombre, se pagan de otra manera.
Bueno, doy por finalizada mi... Gracias. Voy con Susana y finalizo con Silvia. Susana. Pues parar la corrupción sería bueno, que no nos acostumbremos, que no nos Por Dios, anestesiemos por supuesto. y yo, será que no tengo formación legal, a diferencia de mis compañeros de mesa, sigo confiando en la justicia, que cada palo aguante su vela y que asuman las consecuencias de sus actos y agilizar la justicia, ¿no? Que la economía siga yendo bien o no tan mal y entremos en la senda de la estructuración presupuestaria. Y respecto a la sanidad, sí, eso da para un monográfico. Sí, eso Hablar da, de sí, no, eso da para muchos pública, monográficos. privada, Sí, haz un programa de eso. Sí, Porque para está dos destrozada, programas, no para es dos lo que era, programas. no es lo que Y para era. 2 programas. Todavía ayer entrevistábamos a un doctor que la primera pregunta que le hacía era ¿cuál es la situación de la atención primaria en Asturias? Y la respuesta fue en coma. Así calificaba en coma. este profesional de la sanidad con 36 años de experiencia cuál era la situación de la sanidad pública en Asturias. Silvia, finalizo. Pues como sociedad replantearnos un poco la situación del país, ni unos son los completamente malos, ni los nuestros son los buenos, sino ser críticos al final con el poder del que nos tenemos que proteger los ciudadanos de a pie, porque al final hay que fiscalizar lo que hacen los poderes, fiscalizar en qué se emplea el dinero público, que no sea de nadie, como decía una ministra por ahí, sino que es de La todos ministra de Hacienda. y que todos los desmanes que se dan ahora, todo el gasto público desbocado, al final lo único que estamos haciendo es hipotecar generaciones futuras que son los que van a pagar. Entonces, que ya estamos viendo, o la situación de que cada vez, por mucho que es voraz el nivel de recaudación impositiva y más, y subir más impuestos y gravar más, y no se traduce en que hay una mayor calidad de servicios públicos, y por contra cada vez estamos viendo las jubilación, va a haber que posponerse para trabajar más años, insostenible determinado gasto público que se está llevando a cabo, la corrupción también come mucho de ese dinero, y al final lo único que estamos haciendo es pues eso, empeorando un país que al final los que lo van a pagar van a ser hijos y nietos. Entonces eso es lo triste, que como sociedad no deberíamos estar mirando de yo voy a señalar al de enfrente y tú más y tú más y tú más porque yo soy del partido de fulanito y yo soy de menganito. No, sino que lo que estamos decidiendo ahora va a ser el peaje y la hipoteca que vamos a dejar a nuestros hijos. Y a mí eso me parece muy triste. Completamente de acuerdo. Bueno, me despido de los invitados en el orden contrario al que los presenté, Francisco. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Susana, lo mismo. Muchísimas gracias un por placer, estar con como nosotros. siempre. Y Silvia, muchísimas gracias Muchas por gracias. estar esta noche. Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. Y nos volvemos el martes con un programa de entrevistas personales. Recuerden que mañana en la Caja Negra, bueno, pues de manera monográfica se ahondará un poquito en este tema. Javier Neira ahondará con sus invitados, bueno, pues si el gobierno en este caso está cercado o no, o si puede aguantar la legislatura. Bueno, pues lo tendrán a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.